Hola, bienvenidos a un nuevo episodio sobre Hollywood y la realidad. Hoy trataremos la película Casino Jack o también llamada Corrupción en el Poder. Para esto, a continuación, plasmaremos cómo desde la perspectiva de Hollywood podemos identificar rasgos de nuestros funcionarios públicos en Colombia. Sigan viendo. La película se enfoca en la carrera del hombre de negocios Jake Abramoff, que estuvo involucrado en una corrupción masiva. Esto lo llevó a condenarse a sí mismo, a dos oficiales de la Casa Blanca, a 9 grupos de presión y a otros funcionarios del Congreso. Abramoff estuvo condenado por fraude, por conspiración y evasión de impuestos en 2006. Esto por comerciar regalos caros, comidas y viajes deportivos a cambio de favores políticos. Asimismo, este agente de bolsa durante muchos años ejerció negocios un tanto turbios, incluyendo estafas a 4 tribus indias que dependen del gobierno de los Estados Unidos: los Sinawav Chippewas de Michigan, los Aguacalientes de California, los Shoats de Mississippi y los Cousins de Luisiana. Parte de este dinero ganado ilegalmente fue a parar las arcas del Partido Republicano, lo que provocó el escándalo definitivo que envió a Abramoff a prisión. Este sirvió 3 años y medio de una sentencia de 6 años en la prisión federal y fue asignado a un centro de rehabilitación. Por último, fue puesto en libertad el 3 de diciembre de 2010. La historia nos traslada a los tiempos republicanos, con Bush en el poder. Jake Abramoff, interpretado por Kevin Spacey, es un lobista o cabildero. Esta es una persona que usa sus influencias en el poder para servir de puente entre los empresarios y los políticos. Los directores Snyder y Hingleburg nos adentran en el mundo de los cabilderos. Este último, según la Wikipedia, es un grupo de personas que intentan influir en las decisiones del poder ejecutivo o legislativo en favor de determinados intereses. A la actividad que realizan los lobbies se les denomina lobbying o cabildeo. Cabildero, sustantivo. Persona que trata de influenciar a legisladores a nombre de un interés especial o que trata de influenciar a los funcionarios públicos para tomar una acción deseada. Todos hacen sus negocios legalmente y Jack recibe su parte. El problema comienza cuando Jack decide junto a su socio armar su propio bufete, un casino manejado por ellos, a base de promesas incumplidas y coimas guardadas de un grupo de empresarios indios por un lado y senadores inescrupulosos por el otro. El papel que cumplía Jack era servir de intermediario para que los casinos indios no se les cobrara impuestos. Con esto, junto con sus socios, ganarían millones y millones de dólares en comisiones, dinero que usaban para sus gastos personales y familiares y también para el soborno de senadores a cambio de favores políticos. A medida que se desarrolla la historia, Jack se nos presenta frente al espejo exponiendo las razones que justifican sus actos. Quienes logramos entender el mal del tedio, hacemos algo al respecto, hacemos más porque debemos hacerlo. La suerte siempre está en nuestra contra. Estás en las grandes ligas o deberás ser un esclavo aferrándote a un tren de tercera. Algunos dicen Jack Abramoff va muy rápido, Jack Abramoff economiza. Pues yo les digo, esa es la diferencia entre que mi familia disfrute de una buena vida y caminar y usar el metro diariamente. No lo permitiré. No permitiré que mi familia sean esclavos. No pienso permitir que el mundo que conozco sea aburrido. En su ejercicio como cabildero y en sus acciones, Abramoff tiene acceso directo a los miembros del Congreso para influir en cómo votarán. Por otro lado, también piensan manipular la elección para que acepten su ayuda en los casinos social, casino por el cual ganaría muchísimo dinero, ya que al evitarle pagar impuestos, el dueño le concedería honorarios por su ayuda. Esto lo cambió y lo hizo con un favor que le debía un político, ya que éste le había ayudado con dinero para su campaña de reelección. Y es así como se logra evidenciar la corrupción dentro del Estado. Luego de muchas acciones es despedido, pero los republicanos protegen a Jack. La prometida de su socio, Michael Scallon, descubre que le está engañando y decide contar todo lo que había hecho a los reporteros del Washington Post, quienes ya tenían sospechas sobre los trabajos sucios de Abramoff y Scallon. Se descubre todo lo que había hecho junto con Michael, su socio, supuesto amigo, quien se adelanta en la cooperación con la justicia. Posterior a todo esto, en la audiencia del Senado, Jack imagina hablando acerca del dinero que le da a sus senadores por las campañas de reelección, lo que le pagó a otro senador para influenciar el voto y así mantener las Islas Marianas, las cuales al inicio de la película habían aparecido
como uno de los ejercicios de corrupción cometidos por Abramovich y sus socios. Además de Dios, la fe y el país, nada es más importante que la influencia política. La influencia con los poderosos es como la influencia ante Dios. Sin ella, solo existen el fuego eterno, la condenación y los rezagos en el Congreso. Aquí la influencia que ejercemos es más importante que el aire que respiran. Como un cabildero autorizado, se me permite legalmente aceptar dinero de personas interesadas a fin de influenciar al Congreso en su nombre. Soy, en esencia, el conducto para motivar a legisladores adormecidos para que se aprueben los proyectos y se legisle. Los creadores de la película, Snyder y Hinglepur, hacen un film sumamente crítico. En una primera línea argumental arremeten contra el sistema del lobbying o el cabildeo, que es llevado a cabo por personas profundamente religiosas, recordando que Jack es judío, pero que en realidad son amorales y no poseen la menor contemplación. Estos, por supuesto, van a obtener sus intereses o créditos monetarios sin el menor escrúpulo. De esta manera, se evidencia que el mundo lobby está íntimamente ligado al mundo de los negocios, y con ellos a la política, la corrupción y las estafas. En segunda, cargan contra la doble moral norteamericana, que todos los que viven allí son profundamente conscientes de su existencia. Me explico. Según la ley, está prohibido el juego, pero como en las reservas indias hay otra legislación, ellos sí pueden construir casinos. Obviamente, los norteamericanos se desplazan hasta las reservas indias para jugar. Y su último ataque es para la financiación ilegal de partidos, cosa que como podemos ver ocurre a ambos lados del Océano Atlántico, sin dejar de lado a Colombia, donde podemos evidenciar dentro de nuestros funcionarios, políticos y jefes de estados un sinfín de lobbies o que son manipulados por lobbies, que han ejercido esto como un empleo común y corriente. Con estas palabras, habría que cambiar la ley para eliminar este enorme problema político-social que tenemos. Este film es el mejor condimento para pasar el mal trago de la crisis y entender sus motivos. Damos cuenta de cómo las actividades de corrupción se presentan a diario y son el reflejo de nuestros funcionarios del Estado. Triste, ¿no? Jack Abramoff, en su juicio, imagina diciéndole a los senadores: todos son unos hipócritas, deberían defender algo, deberían proteger a su pueblo. Es de pensar, ¿no? Continúo siendo la peor pesadilla de los republicanos, no porque sea un ícono de una era que la mayoría prefiere olvidar, sino porque cuando salga de aquí, Dios me ha dado una nueva misión, la de recordar al mundo que son un montón de hipócritas. Como verá, señor presidente, es el momento de pensar en grande.